Bien, ahora ya que transitamos por el mundo de las ecuaciones diferenciales de primer orden, se estudiaron los tipos de ecuaciones que nos encontramos en ese segmento, los métodos de solución de los mismos. Además se ahondó un poco en conceptos básicos de ese tema y además en aplicaciones. Ahora es turno de entrar a otro tema, precisamente al tema de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Es decir, dejamos a un lado las de primer orden y nos vamos a meter ya con orden 2, orden 3, orden 4, orden 5 y así sucesivamente. Antes de ir a ver los tipos de ecuaciones diferenciales dependiendo del orden, vamos a ver un poquito de conceptos básicos que nos ayuden a viajar en este tema. Bueno, primero que todo, presentar la estructura de una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n. De los conceptos básicos del video que se hizo de conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, se habló de cuando una ecuación diferencial es lineal, es decir, cuando no están involucrados potencias, ¿sí?, o productos de la función independiente y o de su derivada. Entonces, o funciones que no son lineales, ¿verdad? De esa variable dependiente y o y o y. ¿Ok? Entonces, aquí, en esta ecuación que está marcada como 1, se presenta la estructura general de una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n. ¿Por qué no homogénea? No confundir con el término homogéneo en ecuaciones diferenciales lineales. Ya eso lo dejamos a un lado, atrás, ¿verdad? Aquí estamos haciendo referencia a homogénea, a no homogéneo, porque no está igualada con 0 la ecuación diferencial, es decir, hay una función g de x, ¿ok? Ahora, para hacer un estudio de las ecuaciones diferenciales de orden superior, conviene meternos primero con el siguiente orden del primero, es decir, de orden 2, porque así podremos enfrentar de una manera más sencilla, ¿verdad?, y extrapolar o generalizar a órdenes superiores. Por eso aquí se presenta la ecuación diferencial lineal no homogénea de orden 2, es decir, donde está presente un coeficiente, ¿verdad?, a sub 2x, que acompaña la segunda derivada de y. Este coeficiente puede ser variable, es decir, puede ser una función o puede ser una constante, un numerito. ¿Ok? Entonces aquí vemos también que se le está sumando un coeficiente a sub 1 de x por y', que este coeficiente también puede ser una función variable o un número, más a sub 0 de x por y igual a g de x, es decir, una función de x. De ahí que no es homogénea. Muy bien. Ahora, será importante cuando entremos a analizar algunos detalles teóricos, detalles finos y algunos métodos para hallar soluciones a las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, tener a esta ecuación en su orden, en su forma normalizada. Es decir, si nosotros dividimos la ecuación 2, toda la ecuación 2, por el coeficiente a sub 2 de x, es decir, el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden, y', dividimos toda la ecuación por ese coeficiente, obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x, que es la ecuación 3.
En esta ecuación nosotros denominamos a P de X como A sub 1 de X entre A sub 2 de X. Es lo que resulta de hacer el cociente, la división, ¿verdad? Por este coeficiente. Estamos normalizando. Q de X es igual a sub 0 de X entre A sub 2 de X y R de X es igual a G de X entre A sub 2 de X. Ok, esa es la forma normalizada de la ecuación. Ahora, la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2 es la siguiente. A sub 2 de X por Y' más A sub 1 de X por Y' más A sub 0 de X por Y igual con 0. Es decir, en esta ecuación G de X es igual a 0. Cuando G de X está, es no homogénea. Cuando G de X es igual con 0, hablamos de que se trata de la ecuación diferencial de orden 2 lineal homogénea. ¿Ok? Y estos coeficientes, como ya dije, pueden ser variables o constantes. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco acerca de un teorema que nos va a hablar un poquito acerca de las soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, este teorema se llama de existencia y unicidad. Y ahora vamos a ver por qué. El teorema nos platica lo siguiente. Si las funciones p de x, q de x y r de x son continuas en un intervalo i y x sub 0 es cualquier punto de ese intervalo, es decir, x sub 0 es un punto contenido en el intervalo, entonces la ecuación diferencial y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x tiene en el mismo intervalo, en i, una solución única que satisface las dos condiciones iniciales. ¿Cuáles condiciones iniciales? Y de x sub 0 igual a y sub 0 y y' en x sub 0 igual a y sub 0'. ¿Ok? Así como en nuestras ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, nosotros teníamos una condición inicial para trabajar un PBI, un problema de valor inicial. Ahora, como estamos trabajando ecuaciones de orden 2, vamos a tener precisamente dos condiciones iniciales. ¿Ok? Una evaluada en la función y y otra evaluada en su derivada y'. Muy bien. Lo que nos asegura este teorema es que hasta este momento no sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden 2 o superiores. Pero, y tampoco es sencillo, no es una tarea tan sencilla. En el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias se verán algunos métodos, pero son muy restringidos. Es decir, están acotados en los métodos que vamos a estudiar para ecuaciones diferenciales muy especiales y que aparecen frecuentemente en ciencias e ingeniería. Pero a pesar de que en este momento no sabemos nada de cómo obtener soluciones a este tipo de ecuaciones, este teorema ya nos está asegurando que en un intervalo i, ¿sí?, dependiendo de dos condiciones iniciales, vamos a tener una y exclusivamente una solución, ¿verdad?, que satisfaga la ecuación diferencial y este par de condiciones iniciales. Ok, ahora, además de hacer esas consideraciones, nosotros en la práctica, cuando vamos a determinar soluciones a una ecuación diferencial de orden n o de orden 2, de orden 3, se hacen las siguientes consideraciones. ¿Cuáles consideraciones? En primer lugar, una función y de x es solución de la ecuación diferencial si satisface a la misma. Es decir, si yo conozco la ecuación y de x, calculo su primera derivada, su segunda derivada, sustituyo y se cumple la igualdad, entonces pues puedo afirmar que y de x es una solución de esa ecuación diferencial. Como segundo punto, si y sub 1 de x es una solución, entonces C
por y sub 1 de x es también una solución de la ecuación diferencial, donde c es elemento de los reales, es decir, es una constante arbitraria. Como tercer consideración, tenemos que si y sub 1 de x y y sub 2 de x son soluciones de la ecuación diferencial, entonces la combinación lineal c sub 1 por y sub 1 de x más c sub 2 por y sub 2 de x es también solución de la ecuación diferencial, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias. En un momento más vamos a ahondar qué es una combinación lineal. ¿Ok? Muy bien. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de conceptos un poco densos, un poco abstractos, para luego ya meternos a los procedimientos para hallar soluciones de ecuaciones diferenciales de orden 2 u orden superior. Pero vamos a avanzar un poquito en esto. Ok, un tema importante cuando empezamos a adentrarnos al tema de ecuaciones diferenciales de orden superior es lo que tiene que ver con la independencia lineal y el bronsquiano de funciones. Muy bien, vamos a ver a qué nos estamos haciendo referencia con decir independencia lineal. Bueno, tenemos que se dice que dos funciones son linealmente independientes en un intervalo y... Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no son independientes, son dependientes. Ok, muy bien. Muy bien, una vez hecha esa corrección, ahora sí, continúo. Se dice que dos funciones son linealmente dependientes en un intervalo i si una función es un múltiplo constante de la otra para todos los valores de x en ese intervalo. En caso contrario, se dice que son linealmente independientes. Muy bien. No hay mejor forma de entender esto que con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo 1. Diga si las funciones y sub 1 de x igual a 3 veces la exponencial de x y y sub 2 de x igual a 2 veces la exponencial de x son linealmente dependientes, LD, así lo vamos a estar abreviando, LD, o bien linealmente independientes, LI. Ok, como aquí hace referencia a múltiplos constantes de una función por otra, entonces vamos a probar eso. Tenemos entonces, con base en este ejemplo, que la función y1 es igual a 3 veces la exponencial de x y y2 es igual a 2 veces la exponencial de x. Por lo tanto, si hacemos el cociente y1 entre y2, esto es 3e a la x sobre 2e a la x, simplificamos las exponenciales y esto nos queda 3 medios. ¿Ok? Por lo tanto, y1 es igual a 3 medios de y2. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que para obtener la función 1, yo lo que tendría que hacer es multiplicar y2 por 3 medios. Cosa que tiene sentido porque fíjense ustedes, si yo aquí tengo y2, la multiplico por 3 medios, 2 con este medio se va y me queda 3 exponencial de x, que es precisamente y1. Entonces, aquí vemos que y1, ¿sí?, es un múltiplo de y2, o viceversa. y2 es un múltiplo de y1. Entonces, con base a lo que vimos aquí, entonces se trata de dos funciones que son linealmente dependientes. Es decir, una la puedo escribir en términos de la otra. Entonces, ¿qué pasa o por qué es importante hacer una distinción entre si son linealmente independientes o linealmente dependientes? Porque supongamos que este par de funciones son soluciones de cierta ecuación diferencial que ahora no tengo a la mano.
Pero yo comento lo siguiente. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de orden 2, es decir, donde aparece la segunda derivada de la función y, tal que un par de soluciones, una solución o una solución involucrada es de este estilo, ¿no? y1 igual a 3e a la x. Como veremos más adelante, la cantidad de soluciones que nosotros esperamos encontrar de una ecuación diferencial es igual al orden de la ecuación diferencial. Si tenemos una ecuación diferencial de orden 1, esperamos una solución general. Si tenemos una solución, si tenemos una ecuación diferencial de orden 2, esperamos dos soluciones. Si tenemos una ecuación diferencial de orden 3, es decir, donde aparece la tercera derivada, esperamos tres soluciones. En este caso, como estoy planteando una ecuación diferencial de orden 2, que no conozco, pero estoy diciendo que existe, y esta es una de sus soluciones, entonces yo bien podría confundirme y decir que y2 es la segunda solución. Pero fíjense ustedes que y1 y y2 tienen la misma estructura funcional, solamente difieren en una constante. Entonces, uno se podría ir con la idea de que esta es una solución 2, ¿sí? O que esta 5e a la x es otra solución. O bien de que y sub 4 igual a menos 3 de exponencial de x es otra solución. Pero en general, y igual a c por e a la x, ¿sí? Una constante arbitraria que multiplica la exponencial, es una solución de la ecuación diferencial. Y no todas estas son la misma función exponencial multiplicada por una constante diferente. Entonces, para no confundirnos en la cantidad de soluciones que debemos obtener, por eso hacemos la distinción de que tienen que ser linealmente independientes. Ya vimos que este par no son linealmente independientes. Ok. Muy bien. Ahora vamos a precisar el caso de linealidad independiente. Fíjense ustedes. Por ejemplo, dos funciones y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes en un intervalo i si la ecuación c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 es igual a 0. Se satisface para todas las x en ese intervalo solo cuando c sub 1 es igual a c sub 2 y es igual a 0. ¿Por qué decimos eso? Porque recuerden ustedes que la solución trivial para una ecuación diferencial es cuando y sub 1 y y sub 2 es igual a 0. Pero esa solución no nos dice mucho. Realmente no nos dice nada. Entonces, la única forma en la que y sub 1 y y sub 2 son diferentes, ¿sí? Son funciones, pero son iguales a 0, es que tanto c sub 1 y c sub 2 sean iguales a 0, tal y como se dice aquí. Y si se cumple este requisito, son linealmente independientes. Por ejemplo, veamos este ejemplo 2. Nos dicen que y sub 1 es igual a 6x y y sub 2 es igual a 2. Y nos preguntan, ¿estas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes? Muy bien. Para responder a esto, hagamos lo mismo. Hagamos el cociente de y1 entre y2. Esto es 6x entre 2. 6 entre 2 es a 3x. Esto es diferente a una constante, ¿sí? 3x es diferente a una constante. Es decir, no es múltiplo constante una función y sub 1 por la función y sub 2. Entonces, conclusión, este par de funciones no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Puesto que el cociente
no resultó ser una constante, es decir, no es múltiplo constante una de otra, como en el caso del ejemplo 1. Ok. Cuando nos metemos ahora a estudiar ecuaciones, más bien las soluciones o propiedades de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior, de orden 2 o de orden 3 o de orden n, este procedimiento de estar haciendo cocientes, de estar haciendo divisiones, resulta no ser tan útil. Entonces lo que se propone es el Wronskiano, que se define de la siguiente manera. Para analizar la dependencia o independencia lineal de dos o más funciones, se emplea el Wronskiano. El Wronskiano primero lo vamos a ver para un par de funciones y sub 1 y y sub 2. Pero esto se puede generalizar y extender para 3, 4, 5 o más funciones y ver si son linealmente independientes o no. Entonces, para el caso de orden 2 o un par de funciones, y sub 1 y y sub 2, el Wronskiano se define como el determinante entre la función y sub 1 y y sub 2 y la primera derivada de y sub 1 y la primera derivada de y sub 2. Por definición de determinantes, este resultado es y sub 1 cruzados y sub 1 por y sub 2' menos y sub 1' por y sub 2. Si el Wronskiano resulta ser igual con 0, ¿sí? Resulta ser 0, entonces y sub 1 y y sub 2 son linealmente dependientes. Si el Wronskiano es diferente de 0, esto nos garantiza que y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes. Aquí hay algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal de orden 2, ¿sí? Es decir, tenemos la primera solución y sub 1 y una segunda solución y sub 2 y calculamos su Wronskiano, ¿sí? Y este es diferente de 0, eso ya es garantía de que ese par de soluciones son linealmente independientes. Es decir, no depende la una de la otra. Ok. Y ahora sí vamos a ver el ejemplo. El ejemplo 3 nos plantea lo siguiente. Sean y sub 1 igual a x más 1 y y sub 2 igual a x al cuadrado. Calcular el Wronskiano de y sub 1 y y sub 2 y decir si son linealmente dependientes o bien linealmente independientes. Ok. Aquí ya tenemos la forma para calcular el Wronskiano, ¿no? Y para determinar si son linealmente dependientes o independientes. Ok. Por un lado, tenemos que y sub 1 es igual a x más 1. Por lo tanto, y1' es igual a 1. Y y2 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, y2' es igual a 2x. Entonces, el Wronskiano de y1, y2 es igual al determinante entre y1, y2, y1', y2'. Esto es x más 1, x al cuadrado, 1 y 2x. Calculando este determinante, tenemos que esto es x más 1 por 2x menos 1 por x al cuadrado. ¿Ok? Haciendo las simplificaciones algebraicas correspondientes, tenemos que esto es, haciendo el producto, tenemos 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado. Esto es x al cuadrado más 2x. Sacando como factor común a x tenemos que esto es x por x más 2. Y esto es diferente de 0. Por lo tanto, como el Wronskiano resultó ser diferente de 0, entonces podemos afirmar que y1 y y2 son linealmente independientes.
linealmente independientes. ¿Ok? Muy bien. Espero que hasta ahí haya quedado clara esta parte. Muy bien. Ahora vamos a pasar en las consideraciones. Voy a regresarme un poco porque se hicieron algunas consideraciones aquí. Aquí está. En la tercera consideración práctica, cuando se están calculando soluciones a ecuaciones diferenciales de orden superior, si Y1 y Y2 son soluciones, entonces C1 por Y1 más C2 por Y sub 2 también es una solución y lo llamé combinación lineal. Entonces, fíjense ustedes, les dije que más adelante lo íbamos a ver y en efecto, en esta parte el principio de superposición para ecuaciones diferenciales homogéneas nos va a ilustrar eso. Si Y sub 1 y Y sub 2 son dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea y' más p de x por y' más q de x por y igual con 0, entonces la combinación lineal y igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2, donde c sub 1 y c sub 2 son elementos de los reales, es decir, son constantes arbitrarias, también es una solución de esta ecuación diferencial. Y aquí esto tiene que ver con la tercera consideración al buscar soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, el ejemplo 4 nos indica lo siguiente, nos dice lo siguiente: verificar que la exponencial de menos 2x y la exponencial de 2x son soluciones de la ecuación diferencial y' menos 4y igual con 0. Además, comprobar que la exponencial de menos 2x más la exponencial de 2x también es una solución de esta ecuación diferencial. Ok, tenemos que la ecuación diferencial, de acuerdo con el ejemplo, es y' menos 4y igual con 0. Para e a la menos 2x se tiene lo siguiente: e a la menos 2x, segunda derivada, menos 4 por e a la menos 2x. Es decir, estoy probando esto, ¿no? Estoy probando esta primera función, a ver si es solución. ¿A qué es igual? La segunda derivada, ¿sí?, nos queda como menos 4 por e a la menos 2x. Perdón, más 4. La segunda derivada de esta. Menos 4 por e a la menos 2x. Entonces, fíjense aquí, se cancela. Entonces, eso es igual a 0. Entonces, satisface la ecuación diferencial, en efecto. Ahora probemos para la exponencial de 2x. Para e a la 2x se tiene, sustituyendo en la ecuación diferencial, se tiene e a la 2x bi' menos 4 por e a la 2x. La segunda derivada de esto es 4 por e a la 2x menos 4 por e a la 2x, cosa que da 0. Por lo tanto, se cumple la ecuación diferencial. Ahora probemos la combinación lineal esta, es decir, sumando este par de funciones, derivar dos veces, sustituir en la ecuación diferencial y ver que sí se cumple. Para e a la menos 2x más e a la 2x se tiene lo siguiente: e a la menos 2x más e a la 2x, segunda derivada, menos 4 por e a la menos 2x más e a la 2x. Vamos a ver a qué es igual esto. La segunda derivada de esto es menos 4 por e a la menos 2x más 4 por e a la 2x menos 4 por e a la menos 2x menos 4 por e a la 2x. Vemos rápidamente, a ver, aquí es más y aquí es menos. Ok, vemos rápidamente que este término se cancela
con este. Y este término positivo se cancela con este. De modo que en efecto se cumple que esto es igual con 0. Entonces ahí nos dimos cuenta que por separado esta cumple la ecuación y la combinación lineal de esta con esta también cumple la ecuación diferencial. Nada más aquí hay que tener cuidado con sustituir correctamente en la ecuación diferencial. Ok. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a ver un segundo teorema, que tiene que ver con la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Muy bien. Antes de pasar a eso, aquí es importante acotar lo siguiente. Nosotros vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior homogéneas y no homogéneas. Pero este principio en particular, el principio de superposición, es exclusivo para las ecuaciones diferenciales homogéneas. No aplica para las no homogéneas. Eso es nada más un punto para aclarar. Ok. Ahora, el teorema 2, que hace referencia a la solución general de una ecuación diferencial homogénea, dice lo siguiente. La ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, cuyos coeficientes p de x y q de x son continuos en el intervalo i, siempre tiene dos soluciones y1 y y2 que son linealmente independientes en ese intervalo. Además, cualquier solución a esta ecuación diferencial en ese intervalo puede expresarse como una combinación lineal de esas dos soluciones como y igual a c1 por y1 más c2 por y2, que es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho un análisis completo, ¿verdad? O así grosso modo, ¿no? De los elementos que se necesitan para estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, como son la independencia lineal o dependencia lineal de dos funciones, el Wronskiano, ¿sí? El principio de superposición, cerramos con este teorema que nos indica precisamente que por separado y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial, pero al hacer una combinación lineal multiplicando por una constante arbitraria c1, c2, también es una solución y es la solución general a esta ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea. ¿Ok? Espero que este repaso, así muy grosso modo, muy breve, muy sucinto, sirva para tener claro los elementos para poder así ahora adentrarnos a los métodos para hallar soluciones a ecuaciones diferenciales de orden 2 o superior. Aquí no me metí a métodos, me metí a un repaso de la teoría necesaria para ahora sí involucrarnos con dichos métodos. Hasta la próxima.